Bienvenidos a nuestro video sobre MongoDB, una de las bases de datos más populares y poderosas en el mundo, acerca del desarrollo de aplicaciones modernas. En el próximo video exploraremos qué es MongoDB, por qué es tan relevante en el panorama tecnológico actual y cómo puede transformar en la manera que construimos y desarrollamos nuestros datos en aplicaciones web y móviles. MongoDB es una base de datos de documentos que ofrece una gran escalabilidad y flexibilidad, así como un modelo de consultas e indexación avanzada. MongoDB es un tipo especial de sistema de gestión de bases de datos de VMS, que no sigue estructura tradicional de las tablas y filas como lo hacen las bases de datos relacionales. En cambio, este utiliza un formato llamado documentos flexibles para almacenar datos. Este enfoque permite manejar diferentes tipos de datos de manera más flexible e eficiente. Una de las ventajas claves de MongoDB es que no necesita un sistema de gestión de bases de datos relacionales, lo que lo hace más estable y fácil de usar para desarrolladores. Además, ofrece un modelo de almacenamiento de datos que puede manejar una variedad de tipos de datos, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren almacenar y consultar datos complejos. En MongoDB, los documentos o colecciones de documentos son las unidades básicas de datos. Estos documentos se almacenan en un formato llamado JSON binario, que es fácil de leer y distribuir en diferentes sistemas. Debido a su diseño dinámico, MongoDB permite a los usuarios crear y consultar, así como analizar grandes cantidades de datos de manera eficiente y flexible. Bueno, empezando con un poco de la historia, el desarrollo de MongoDB empezó en octubre del 2007 por la compañía de software Diskin. Ellos estaban trabajando en una plataforma PaaS, similar a lo que conocemos como Google App Engine. Y bueno, en el 2019 MongoDB fue lanzado como un producto independiente y publicado bajo la licencia de código abierto. Esto es AGPL. Y bueno, no fue hasta en marzo del 2011 que se lanzó la versión 1.4 y esta ya se consideró como una base de datos lista para usarse en producción. Algo muy importante es que MongoDB fue fundada por Dale Merriman, Ellen Horowitz y Kevin Ryan, que es el equipo detrás de DoubleClick. Y bueno, esta empresa de publicidad en Internet, que ahora es propiedad de Google, el equipo desarrolló y utilizó numerosos almacenes de datos personalizados. Esto fue para solucionar las carencias de las bases de datos existentes. El negocio servía 400,000 anuncios por segundo, pero a menudo tenía problemas de escalabilidad y agilidad. Frustrado el equipo, hay inspiración para crear una base de datos que abordara los desafíos a los que se enfrentaba DoubleClick. Y bueno, ahora MongoDB es una base de datos lista para su uso en producción y con muchas características. Esta base de datos se utiliza ampliamente en la industria y empresas como MTV Network, Craigslist y Foursquare. El código binario de MongoDB está disponible para los sistemas operativos Windows, Linux, iOS y Solaris. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características que tiene MongoDB y serán 7. La primera característica es consulta de hook. Soporta la búsqueda por campos, consultas de rangos y expresiones reguladas. La número 2 es indexación. Cualquier campo que se encuentre en documentación de MongoDB puede ser indexado, al igual que es posible hacer índices secundarios. La tercera característica es replicación. MongoDB soporta el tipo de replicación primario-secundario. Cada grupo primario y secundario se califica como réplica set. La cuarta es balanceo de carga. Esta permite escalar tanto de forma horizontal usando el concepto shard. A la quinta tenemos almacenamiento de archivos. Puede ser usado como un sistema de archivos, aprovechando la capacidad de MongoDB para el balanceo de carga y la replicación de datos en múltiples servidores. Esta funcionalidad, llamada Grid FS15, es incluida en la distribución oficial. La 6 es agregación. Proporciona un framework de agregación que permite realizar operaciones similares al Group by de SQL. Se construye como un pipeline en los que los datos van pasando a través de diferentes etapas, en los cuales estos datos son modificados, agregados, filtrados y formateados hasta obtener el resultado deseado.
Por último, tenemos a la ejecución, que sería la última característica. MongoDB puede realizar consultas usando JavaScript, haciendo que éstas sean enviadas directamente a la base de datos para ser ejecutados. Bueno, maestro, ahora tocaría hablar sobre las ventajas del uso de MongoDB, las cuales serían que es ideal para entornos de recursos de computación. Cualquier servidor o cualquier ordenador sirve para usar y montar MongoDB y tener servicios para tus proyectos. También es una herramienta con costes bajos. Al ser una herramienta de código abierto, no se paga licencia. Lo único que se paga es por el soporte en caso de ser necesario. También tiene una gran documentación. Pues una documentación muy buena, muy amplia y detallada en comparación con otras bases de datos de NoSQL. Y es un complemento perfecto para JavaScript. Si eres desarrollador de aplicaciones utilizando este lenguaje, podrás utilizar todas las potencias de sus funciones y operaciones en MongoDB. Bueno, ahora continuamos con las desventajas del uso de MongoDB. Empezando con que es una base de datos no adecuada para aplicaciones con transacciones complejas. Para este tipo de aplicaciones, las bases de datos relacionadas son más idóneas. Además, es una tecnología joven. A pesar de ser ampliamente usada en la actualidad, sigue siendo una tecnología joven. Y no tiene joins para consultas. Esto es una de las grandes desventajas de MongoDB. Y es que no permite hacer joins para consultas, es decir, consultas en las que se combinan o relacionan diferentes tablas. La forma de ejecutar este tipo de consultas en MongoDB se hacen de otra manera. Algunas de las preguntas frecuentes que podríamos hacernos al usar o no esta aplicación, o preguntas que vamos haciendo conforme a la utilización de esta plataforma, serían estas. Bueno, la primera sería, ¿qué tipo de aplicaciones o proyectos se benefician más al utilizar MongoDB como base de datos? Bueno, algunas de las aplicaciones que requieren un manejo eficiente de datos no estructurados podría ser como redes sociales, análisis de Big Data, comercio electrónico y sistemas de gestión de contenido. Estas se benefician particularmente de MongoDB debido a su capacidad para almacenar y consultar datos de manera ágil y escalable. Y bueno, ¿qué otra pregunta nos podríamos hacer? Podría ser, ¿cuáles son las principales diferencias entre MongoDB y otras bases de datos que se llaman NoSQL? Bueno, las principales diferencias de estas dos bases de datos es que las bases de datos incluyen una estructura flexible de documentos en lugar de tablas y filas, que es lo que normalmente conocemos, y la falta de un esquema fijo y el uso de consultas basadas en documentos JSON en lugar de SQL. Bueno, otra pregunta que nos podríamos hacer sería ¿qué recursos de aprendizaje recomendamos o recomiendan para familiarizarse con MongoDB, especialmente para estudiantes como nosotros que somos de negocios digitales y algunos emprendedores? Bueno, para nosotros conocer esta plataforma o esta aplicación, se recomienda explorar la documentación oficial dentro de su página. También podríamos participar en cursos en línea, ver videos como estos que son informativos y algunos cursos que también son ofrecidos por algunas universidades y practicar con tutoriales y ejemplos de proyectos disponibles en línea. ¿Qué estrategias de respaldo y recuperación de datos son recomendables al utilizar MongoDB en entornos críticos para el negocio? Bueno, para empezar, empresarialmente, o sea, en este mundo empresarial, para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos, se deben implementar muchísimas estrategias de respaldo y de recuperación de datos, como la creación regular de copias de seguridad y la configuración de réplicas y puntos de recuperación en casos de fallo de un sistema o errores humanos dentro de la empresa. Ejemplos de empresas usuarias tenemos a MetLife, que es una compañía de seguros. Esta utiliza la tecnología para un repositorio central donde se juntan diversas fuentes externas, con el propósito de obtener una visión más amplia de sus más de 100 millones de clientes. También tenemos a la empresa Bosch, que es una empresa automovilística que recopila datos de sus vehículos, como lo que es el sistema de dirección asistida, el sistema de limpiaparabrisas, entre otros, con el fin de saber cuándo es necesario un mantenimiento preventivo de sus automóviles. También tenemos a la empresa de Wire Channel, que utiliza principalmente sus aplicaciones móviles. Esto porque este tipo de tecnología se está usando mucho a nivel global. Y por último tenemos a Forbes, quien lo utiliza como un sistema de analítica en tiempo real
para analizar las noticias o artículos virales y con esto ofrecerles un servicio personalizado a sus clientes de qué otras noticias le pueden interesar con base en esas. Existen 3 tipos de planes. El primero es el sin servidor, que está enfocado en aplicaciones de tráfico poco frecuente. Igualmente te ofrece hasta 1 terabyte de almacenamiento y solamente pagas por las operaciones que ejecutas. El siguiente plan es el dedicado, que te cobra una cuota de $57 al mes y está enfocada para aplicaciones con trabajos con ciertos requisitos un poco más específicos. Esta te ofrece desde 10 GB de almacenamiento hasta 4 TB y desde 2 GB de RAM hasta 768 GB. Seguimos con el último plan, que es el compartido. Este es totalmente gratis para ciertos clústeres y sirve principalmente para aprender y explorar la herramienta de MongoDB. Esta posteriormente, si se necesita, se puede ampliar a con unas funcionalidades más completas y no requiere tarjeta de crédito para empezar a usarla, lo que lo hace más accesible para ciertos usuarios. Como sabemos, MongoDB es una base de datos que nos va a ayudar a configurar y alojar en datos en nuestra base de datos. Y bueno, ¿cuál sería nuestra responsabilidad como usuarios? Primero sería crear nuestra cuenta. Vamos a llenar la información y vamos a dar en la parte de Sign Up. Aquí tú puedes elegir una cuenta de Gmail, en este caso nosotros lo elegimos así. Vas a llenar los campos que te va pidiendo y aceptar los términos de servicio y privacidad. Después de esto te va a redirigir a una página de bienvenida en la que vas a crear o vas a dar opciones a un formulario. Te menciona cuál es tu objetivo principal: construir un nuevo proyecto, alojar un proyecto en MongoDB, migrar desde una base de datos, aprender en MongoDB, y etcétera. Y también cuánto tiempo llevas desarrollando este software. Ahí tú pones las preferencias y también quiere conocer acerca de qué tipo de lenguaje de programación vas a estar construyendo, qué tipo de datos utilizará tu proyecto y puedes escoger de una o más opciones como tú quieras. También hay una pregunta que dice: ¿su aplicación incluirá algún tipo de modelo arquitectónico? Aquí tú puedes ver las opciones y de igual manera escoger más de 2 y solamente le das finalizar. Cuando le das finalizar te va a redirigir a la página principal de lo que es MongoDB. En la parte del tablero principal tú puedes ver que viene tu nombre, la carpeta de tu proyecto, cuáles son los servicios de datos, servicios de aplicaciones, gráficos y demás cositas. Entonces ahí cuando tú entras te da los planes que tiene y que ya mencionamos anteriormente en este video. Y aquí tú puedes escoger el tipo del plan, si lo va a guardar en la nube de Google y algunas aplicaciones más. ¿Cuáles son los comandos principales que encontramos en MongoDB? En los más básicos, el primero es dbHelp, que este comando muestra todos los comandos disponibles dentro de la plataforma. El segundo es MongoVersion, que se utiliza este comando para poder averiguar qué versión de MongoDB estás utilizando. Se puede ejecutar en terminal de Linux o Mac. Si estás utilizando Windows, es necesario utilizar el símbolo del sistema que te va a marcar y se mostrará la versión de Shell que estás utilizando y el servidor de MongoDB. Y bueno, hay diferentes clasificaciones para los comandos. ¿Cuáles serían esas clasificaciones? La primera sería la base de datos. Base de datos para poder almacenar tus datos dentro de estas. Segunda, colecciones. Mientras que las bases de datos relacionales como MySQL se basan en tablas, en MongoDB utiliza colecciones. La tercera sería administración de usuarios. Esto funciona para trabajar con diferentes usuarios en una base de datos y tienes que crear perfiles de usuario y gestionarlos. La cuarta sería roles. Puedes asignar a los usuarios determinados derechos o funciones. La quinta, añadir y gestionar documentos, que esto sirve para llenar las colecciones que ya mencionamos, asignarles documentos específicos o crear nuevas colecciones.
La sexta sería agrupar y clasificar. Para poder clasificar aún mejor los documentos, la base de datos ofrece los llamados comandos de agregación. La séptima sería seguridad. MongoDB también es muy adecuado para trabajar con datos sensibles, por lo que el sistema permite limitar los accesos y ofrece muchísimas opciones para proteger los registros de datos mediante la autenticación. Y la siguiente, la última, sería para sesiones, que desde la versión 3.6 o 4, MongoDB también ofrece comandos para sesiones específicas. Estas serían las clasificaciones de los comandos que podrás encontrar, y directamente en la página de MongoDB puedes ver cuáles son los comandos específicos y utilizarlos. MongoDB es una base de datos NoSQL que destaca en el panorama tecnológico actual por su flexibilidad, escalabilidad y capacidades avanzadas de análisis. Su modelo de datos está basado en un tipo de documento, y esto permite a las empresas adaptarse rápidamente a cambios en los requisitos de datos, lo que resulta muy crucial en entornos empresariales dinámicos, además de que es altamente escalable y está diseñado para manejar grandes volúmenes de datos y también cargas de trabajo distribuidas, lo que hace ideal para entornos de alta demanda. Su capacidad para realizar cambios en el esquema sobre la marcha facilita muchísimo el desarrollo ágil y permite a las empresas lanzar nuevas características y productos al mercado más rápidamente. MongoDB también ofrece capacidades avanzadas de análisis que permiten a las empresas extraer información valiosa de sus datos y tomar decisiones mucho más informadas y estratégicas. Su compatibilidad con la nube y su comunidad activa de desarrolladores hacen que sea más fácil de adoptar y utilizar. En resumen, MongoDB es una super opción para una amplia gama de aplicaciones empresariales, ya sean modernas, debido a que es flexible, escalable y tiene capacidades avanzadas. Bueno, por último, para ya terminar con la explicación de este tema, en resumen, MongoDB es una opción poderosa y versátil para el almacenamiento y manejo de datos en aplicaciones modernas, ofreciendo flexibilidad, escalabilidad y rendimiento para una amplia gama de casos de uso. Su diseño orientado a documentos y su arquitectura distribuida lo convierten en una opción popular para proyectos que requieren almacenar y procesar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y escalable. Ahora sí, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.